me gustaría poner en contexto lo que significa esta presentación del tema de la formación en el nuevo directorio. Seguramente estos son temas que ya habrán visto con Alejandro o que los verán más adelante, pero me parece como destacar en este nuevo directorio como 4 temas globales. El tema de la misión, el tema de la catequesis como proceso, el rol de las iglesias particulares y cuáles son las claves, las novedades para poder entender, visualizar, comprender un poco mejor este directorio. En ese contexto voy a plantear el tema de la formación. Sencillamente y con rapidez vemos que en cuanto a esa famosa etapa del directorio para la catequesis del 2020, lo primero que hace es destacar el tema de la misión evangelizadora de la Iglesia y la catequesis dentro de esta misión evangelizadora. Hay 4 temas que aborda la revelación y su transmisión, la identidad de la catequesis, el catequista, la formación de los catequistas. El otro tema que podríamos decir es que la catequesis es un proceso y por eso como tal aborda el reconocimiento de la pedagogía de la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, la metodología en la catequesis en la vida de las personas. Y el último, digamos, el último bloque o gran trabajo que aborda este nuevo directorio es el torno al tema de las iglesias particulares. Y por eso la catequesis en las iglesias particulares va a tener primero el reconocimiento de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, los organismos al servicio de la catequesis. ¿Cuáles serían las claves para poder entender, visualizar, entender mejor todo este tema y particularmente, como allí ven, el tema de la formación? La primera clave que yo les advertiría, y sobre esta quisiera detenerme, es recordar que este directorio o este nuevo directorio del 2020 asume los directorios anteriores. El del 97, el del 71. En ese contexto van a haber cosas que se van a repetir y otras que van a resultar novedosas, porque asume todo ese proceso de enriquecimiento que ha tenido la comprensión de la catequesis desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Esos son, de alguna manera, los 3 libros, los 3 textos que podemos encontrar. Algunos de ellos están en línea, ¿no? Particularmente el directorio, el directorio general para la catequesis, ese está seguro, está en línea, y el anterior también, el directorio catequístico general. El que no sé si está en línea es el del 2020. De todas maneras, veremos de tratar de acercárselos para que lo puedan ustedes mismos leer, ¿no? O acceder a él. Salteo esto porque es muy original el tema de la mirada, la perspectiva, reconociendo la catequesis en salida misionera, obviamente recoge en esta perspectiva todo el magisterio de Francisco y particularmente el Evangelii Gaudium, ¿no es cierto? El otro tema que es puntualmente uno de los temas centrales, novedosos, que enriquece y sobre el cual me voy a detener, es el tema de la formación del catequista. Ustedes, si ya tuvimos algún encuentro, tal vez en otra materia, si no, permítanme, para los que tuvimos otros encuentros les va a resultar reiterado, para los que no, espero que nos podamos entender más adecuadamente. La formación, sin duda, es un término que nos
nos remite al hecho de la capacitación, ¿no? La formación muchas veces depende del modelo educativo que se tenga en el trasfondo de cada uno como experiencia propia, es el modo como llevamos adelante esa, ese proceso educativo, formativo. Justamente el hecho de asumirlo como un proceso habla de una toma de postura, no es una comunicación unidireccional, no es una mera construcción de contenidos, no es una pura especulación de saberes, sino que es un proceso, yo diría un proceso de aprendizaje que es permanente y que para la Iglesia ha sido siempre prioritario. Fíjense, en los primeros tiempos, el anuncio del Evangelio, el hecho de que Jesús envía a sus discípulos, los envía a anunciar la buena noticia hasta los confines del mundo. Y en Mateo dice, bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ya la formación y el anuncio del querigma van vinculados de tal manera que el uno remite permanentemente al otro, como un proceso de permanente integración. Y vuelvo a insistir, más allá de el modelo educativo que haya en el trasfondo de cada uno de nosotros, lo que queremos reconocer en la formación, particularmente de catequistas, es que esta tiene que ser un proceso, es decir, un camino, un itinerario, un transcurrir de etapas en etapas, que tiene que ser permanente y que no debe dejar de ser una inquietud prioritaria. Si ustedes quieren en la pantalla, lo que están viendo en la imagen esta, yo quise trasladar el orden que tiene en el texto del nuevo directorio, pero habría que invertirlo. Habría que advertir que la formación es un proceso prioritario. La formación de catequistas es un proceso prioritario al que siempre la Iglesia le ha dado, justamente por el mandato del mismo Jesús, le ha dado esa particular importancia. La formación de aquellos que son de alguna manera alcanzados por la buena noticia y la formación de aquellos que van a estar a cargo de esa tarea. Jesús, ¿qué es lo que hace a lo largo de toda su vida pública, del discipulado del cual hablamos? Va acompañando a sus discípulos, va enseñándoles con las mismas parábolas que anuncia la buena noticia, y les habla en privado para poder explicarles, para que ellos sepan y puedan a su vez enseñarles a otros lo que él mismo les anuncia como buena noticia. Por eso tengamos en cuenta que esta clave que plantea el nuevo directorio es de una formación que sea prioritaria, como siempre lo ha sido, como lo ha planteado el directorio del 71, como lo ha vuelto a plantear el directorio del 97 y ahora una vez más en el 2020. Y yo creo que nunca la Iglesia dejará de seguir insistiendo que la formación debe ser algo prioritario entre nosotros. Y el hecho de que sea un proceso permanente quiere advertir que no debe dejarse nunca de seguirse profundizando esta formación. Los motivos, espero poder desarrollarlos
Los motivos espero poder desarrollarlos ahora a lo largo de todo este camino que les voy a proponer. En primer lugar, en la formación se nos habla de la naturaleza y finalidad de la catequesis. ¿Cuál es la naturaleza y la finalidad de la catequesis? Justamente la misma que la de la formación de los catequistas, de los y las catequistas. Es una forma de reconocer que todo aquel que va a ejercer este ministerio de la catequesis, a la luz de el motu propio, donde se reconoce este ministerio laical del catequista, en primer lugar debe reconocerse que esta formación debe llevar a una transformación interior, personal. No estamos hablando de un maquillaje, de un barniz superficial, de algo que se adquiere externamente o se lleva en una mochila. No, estamos hablando de una formación que provoca en aquel que la recibe una transformación personal. Y que esta transformación personal es tan interior que lo capacita para que a su vez pueda él comunicar. Les advierto una cuestión que no es discriminatoria el hecho de usar el masculino o el femenino, van a ver que los utilizo indistintamente, depende de los momentos, pero pretendo incluir a todos nuestros oyentes, a todos los estudiantes, varones, mujeres, a todos los que están participando ahora del curso y lo están viendo en simultáneo. La catequesis, particularmente la formación de los catequistas, tiene que ser una capacitación para la comunicación, para el anuncio, para el testimonio. Por eso, en el nuevo directorio se insiste que esta formación o la naturaleza, la finalidad de esta formación del catequista es para que sea cada día más discípulo misionero, tome mayor conciencia, se transforme interiormente en un discípulo misionero que permanentemente va a ejercer un ministerio particular que tiene un modo de ser, que tiene un estilo de ser y de hacer muy particular. En segundo lugar, advierte que esta formación no se da de cualquier manera ni se da en cualquier espacio. La formación que reciben nuestros catequistas, y de hecho también nuestros catecúmenos, y ya van a ver por qué esta insistencia en uno y en el otro, es una formación que debe darse en un espacio determinado, y es la comunidad cristiana. Es el lugar privilegiado para la formación. No hay una formación aislada. No es posible que un catequista se forme de modo aislado del resto de la comunidad eclesial. Por eso hay una especie de principio sobre el cual vuelve el directorio y lo insiste permanentemente, que es esta expresión de comprender a la catequesis como origen, lugar y meta de todo el proceso de formación. La Iglesia, la comunidad cristiana, es el origen, lugar y meta de toda esta formación, de toda esta capacitación, de esta transformación personal, interior, esta invitación a profundizar su conciencia de discípulo misionero es para que sea reconocida su vocación en la comunidad cristiana, para ser desarrollada en la comunidad cristiana y que tiene como meta el enriquecimiento de la comunidad cristiana. ¿Cuáles son los criterios que tiene que tener en cuenta la formación? Miren, fundamentalmente uno, y es el de capacitar
para la evangelización en el mundo de hoy. Eso sí, el capacitar para la evangelización en el mundo de hoy exige algunas otras perspectivas. Una espiritualidad misionera y evangelizadora, esto es, no una espiritualidad intimista, aislada del resto, que solo se quede en lo mero, digamos, que no se quede simplemente en lo sensorial, sino una espiritualidad que mueva al catequista en un dinamismo misionero, evangelizador, que no puede contener la alegría de anunciar a aquel que ha transformado su propia vida. Por eso la formación tiene que ser integral. Este concepto, yo no sé a ustedes, pero por ahí por la diferencia etaria, digamos, a eso me refiero, ¿no? Pero en mí, digamos, ha tenido tantas perspectivas que a veces uno tiene miedo de utilizar el término y que se pierda en la comprensión de lo que propiamente se quiere decir. Cuando uno habla de una formación integral, quiere decir que involucre todos los aspectos de la vida, la espiritualidad, la vida humana, la vida psicológica, el arte de la comunicación, todos los aspectos que puedan tenerse en cuenta. Bueno, miren, integral es, en este caso, lo opuesto a esquizofrénica. Una formación integral involucra una formación para la vida, involucra una formación para el crecimiento, involucra una formación para la vinculación con los demás, involucra una formación intelectual, involucra una formación moral, involucra una formación pedagógica, pero no aisladamente, no como un esquizofrénico que tiene como compartimentos estancos pensando, bueno, ahora ya tengo muy bien lo que sé y lo que tengo que decir, ahora aprendo cómo tengo que comunicarlo y ahora, no, tiene que ser parte de la vida. Vieron que en un tiempo, no sé si ustedes lo habrán visto, pero en un tiempo se planteaba si la catequesis tenía que apoyarse en la comunicación de contenidos o en la comunicación de una experiencia. Y medio, si ustedes quieren, uno podría decir que la formación era acumular contenidos, aprender frases, repetirlas, aprenderlas, repetirlas, y el otro simplemente era sentirlo a Jesús, y nada. Bueno, eso no es una formación integral. Una formación integral involucra saberes, conocimientos, contenidos, involucra actitudes, involucra modos de vivir, coherencia entre la palabra y los hechos. En definitiva, una formación integral es una formación que responde a los criterios de la revelación, ¿no? O como, si ustedes quieren, como Dios ha querido darse a conocer, el gran maestro, el gran pedagogo, con obras y palabras que mutuamente se esclarecen entre sí. Una formación integral que sirva para el acompañamiento. El catequista no se debiera formar como un maestrito, sino como aquel o aquella que quiere ponerse al lado de... Miren, el ejemplo, que seguramente lo habrán escuchado más de una vez, el ejemplo es Jesús con los peregrinos de Maús, con Cleofás y el amigo, se pone a caminar al lado. Este es uno de los criterios para la formación de catequistas en los cuales, en mi caso particular, insistiría y mucho.
El catequista, si no se pone a acompañar, si no se pone al lado de sus catecúmenos, si el formador de catequistas no muestra qué significa esto de ponerse al lado para acompañar, difícilmente lo que no se aprende viviendo no se transmita en la enseñanza. Entonces, es muy importante que el catequista comprenda que está llamado a ser un compañero de camino, alguien que se pone acompasadamente, permítanme la asociación de palabras, acompasadamente, porque no pretende ir más rápido ni más lento, sino que estimula la marcha de aquellos con quienes camina, interroga a aquellos con quienes camina, anuncia a aquellos con quienes camina, porque los acompaña, en definitiva, en un seguimiento del cual él también participa, o ella también participa. Y acá viene, ven que aparece allí el tema de la coherencia de estilos. Bueno, esto tiene que ver con la capacidad de poder reproducir en lo que recibe el catequista para poder transmitirlo a sus catecúmenos o catequizandos. La formación no debe ser una formación para eruditos de la catequesis, sino para darle un estilo de transmisión que a su vez quienes se forman tienen que ser protagonistas de ese mismo estilo. Por eso la gran insistencia es que tenga un estilo catecumenal la formación de los catequistas. ¿Pero por qué catecumenal? Neocatecumenal, o como yo usaría, cainocatecumenal. Miren, más bien lo que pretende es mostrarle al catequista cuál es el estilo de este proceso de formación y transformación interior que él mismo o ella misma tiene que vivenciar y dar de alguna manera dar testimonio con aquellos a quienes va a ser enviada o enviado. Un criterio para esta formación que hoy por hoy se exige, porque nunca se termina de capacitar, de aprender, es aprender a aprender de modo permanente. Miren, yo entiendo lo que es la dinámica de la facultad, porque yo mismo lo he vivido y a veces lo vivo como estudiante. Uno quiere llegar al final para decir, bueno, ya llegué, terminé, me recibí de, y así sucesivamente. Uno quiere terminar esta materia para llegar al final y rendir el final y sacarme de encima la materia. A veces hay que vivir ese proceso. Todos lo hemos vivido en algún momento. Quédense tranquilos, tranquila, que no hay ningún problema. Pero si nuestra actitud de vida no incluye el aprender a aprender y de un modo permanente, miren, tarde o temprano se nos van a envejecer las hojas y el amarillo de las hojas blancas nos van a recordar que no podemos seguir repitiendo lo mismo siempre. Tenemos que ser capaces de tener una actitud de aprender a aprender. Nunca dar por cerrado el proceso de aprendizaje. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? Miren, la primera tentación que tiene, se lo habrán dicho más de una vez, ¿no? Ustedes. La tentación que tiene un docente cuando se recibe de docente es querer dar más de lo que sabe. Y entonces hablar y hablar y hablar y hablar y explicar hasta el hartazgo. Cuando el docente se convierte en sabio, habla lo suficiente y promueve que sus estudiantes busquen de aprender por los distintos caminos
que más les resulten familiares. Aprender a aprender es el gran desafío, porque justamente nos pone a todos y a cada uno de nosotros como aprendices, como discípulos que con un oído de discípulo quieren permanentemente estar atentos a su Señor. El aprender a aprender es justamente lo que nos permite poner de manifiesto que queremos seguir siendo discípulos, aunque por momentos tengamos que ser maestros. El maestro que no deja de reconocerse discípulo estimula a sus estudiantes para que aprendan a aprender permanentemente. Y de alguna manera plantea el directorio, pone como el último punto de los criterios, el de la dinámica del laboratorio. Yo después, en todo caso, junto con esta videograbación, les voy a agregar partes de estos textos para que ustedes los puedan leer puntualmente. Esta dinámica del laboratorio, a ver, pensemos en lo que es un laboratorio, es un lugar de ensayo, ¿no es cierto? Es un lugar donde distintos elementos se unen buscando, por un lado, investigar y a la vez tratar de probar distintas situaciones. Bueno, el catequista, cuando se forma, tiene que formarse en esta dinámica del laboratorio. Tiene que ser capaz de que no está estudiando meramente teorías, sino que busca llevar a la práctica aquello que enciende su corazón. No es una mera acumulación de ideas o de contenidos, sino un estímulo a su creatividad para llevarlo a anunciar permanentemente o a desarrollar permanentemente su vocación y misión. Su misión como catequista. Y es un permanente elaborar, promover, crear, ensayar, porque lo que quiere en definitiva es provocar a aquellos a quienes acompaña en un encuentro propio, personal, con aquel que a nosotros nos ha cambiado la vida. El otro punto, que es el número 4, para que vean, falta poco ya, así que no, por si ya están demasiado aburridos. El número 4 insiste en las dimensiones de la formación. Y este punto en particular ya había sido recogido en el directorio anterior del 97, pero ahora en el 2020, en este nuevo, tiene como una vuelta de tuerca, si ustedes quieren, ¿no? O una vuelta de rosca, una profundización. En el anterior directorio, el Directorio General para la Catequesis, se decía que 3 eran las dimensiones del catequista o de la formación de la catequesis: ser, saber y saber hacer. En este pone que no solo la primera dimensión es ser, sino que tiene que ser y saber ser con. Ahora vamos. Ser y saber ser con. Bien, vayamos a cada uno. ¿Por qué el ser y el saber ser con? Porque el catequista nunca es un ser aislado, no es un francotirador. Nuestra identidad como creyentes, fíjense, fuimos sumergidos en el misterio de la Trinidad. Y el misterio de la Trinidad hace a nuestra identidad. De tal manera que nuestro ser es un ser relacional. Sin duda, cada una de nosotros es un ser personal, es único, irrepetible.
pero nuestra forma de ser, nuestra identidad personal, nuestra madurez humana, tiene que llevarnos a aprender a ser con los demás. El catequista es un ser relacional. Su madurez humana lo lleva a buscar permanentemente la unidad con los otros. La madurez cristiana lo lleva a querer que esa comunión con los demás se plasme en situaciones concretas, no simplemente porque promueve que todos pensemos lo mismo, sino porque sabiéndose reconocer diferente de los demás, sabe que su ser, que lo que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, son para ponerlos en comunión con los demás. De tal manera que las diferencias vividas en comunión, como diría San Juan Pablo II en el documento Christi Fidelis Laici, nuestras diferencias vividas en comunión se transforman en complementarias y por lo tanto nos enriquecemos mutuamente. Y la conciencia misionera nos permite saber que todos estos dones vividos en el enriquecimiento mutuo no son para ser solo compartidos por la comunidad, sino justamente para ser difundidos con los demás. En la misma Christi Fidelis Laici, el Papa dice que esta comunión complementaria de las diferencias tiene que ser una comunión misionera que nos lleve a compartir esa riqueza con los demás. Por eso el catequista o la formación del catequista, de los catequistas, debe especular con esta formación en la dimensión del ser, procurando la madurez humana, cristiana, apostólica, misionera. Cuando hablamos de la formación del saber del catequista, la dimensión del saber, aquí el directorio especifica, ¿no? Tiene que tener, sin duda, una formación bíblico-teológica. Y cuando hablamos de una formación bíblico-teológica, miren, no se trata de reproducir ni el programa del profesorado en teología, ni el de la licenciatura sistemática. No se pretende que el catequista sea un licenciado en teología. Tampoco un profesor en teología. Tampoco, si ustedes me permiten, un catequista. Casi mirándolo como con desprecio. No se pretende que el catequista se forme con una teología un poco diluida. No, no. Se pretende que sea formado de tal manera que el saber bíblico teológico lo pueda comprender para que a su vez lo pueda transmitir. Y por eso habrá que saber reconocer en esta formación bíblico-teológica esa graduación que tiene que tener todo proceso de aprendizaje. Y dependerá muchísimo desde dónde partimos con el grupo de catequistas a quienes vamos a formar y a dónde pretendemos llegar con ellos. Pero no podría dejar de tenerse en cuenta que el catequista sea formado en el saber bíblico teológico. También es cierto que debe ser capacitado en lo que significa o involucra el conocimiento de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Uno podría decir, bueno, algunas notas de psicología. Vuelvo a repetir, no se trata de hacer las cosas más diluidas porque porque va a ser un catequista. No se trata de formar un estudiante de la universidad. Se trata de promover la comprensión
de los rasgos psicológicos, espirituales, vivenciales de aquellas personas a las que va a acompañar. Y por eso el conocimiento de la persona es mucho más que alguna enseñanza de psicología. Es mucho más que alguna enseñanza de moral. Es el comprender, o si ustedes quieren, otra vez, gradualmente y tal vez especializadamente, los rasgos más particulares de aquellas personas a las que va a acompañar. Y también es cierto que tiene que tener elementos que le permitan comprender el contexto social. No podemos pensar en una evangelización. ¿Se acuerdan que una de las novedades que insistía, yo les decía hace un rato, no tienen por qué acordarse, pero yo sí, de que justamente la evangelización mira por la inculturación de la fe? Bueno, para poder hacer carne, para que la persona que ha oído el querigma vaya haciendo eco del querigma en su propia vida y pueda de alguna manera ir transformándose a la luz de esta palabra de Dios y lo convierta en un estilo de vida, tiene que conocer no solo a la persona, sino el contexto en el que esta persona vive el Evangelio y vive la vida cotidiana. Bueno, estos rasgos en los que uno podría decir, bueno, tiene que saber de contenidos, si ustedes quieren, referidos al catecismo, tiene que saber del conocimiento de la persona, de los rasgos más característicos y sobre todo de aquellas personas a las que va a acompañar, y del contexto social en el que va a desarrollar los distintos procesos de catequesis. Por supuesto que hasta aquí todo, podría uno decir, es teoría. Si bien el ser va a generar un estilo de vida personal, el saber es teórico, porque está haciendo un aprendizaje de contenidos. Bueno, aquí hay una graduación, si ustedes quieren, y unos rasgos característicos de los saberes que deben integrar la formación de catequistas. Pero hay un tercer elemento, una tercera dimensión, que tiene que ver con el saber hacer. En torno al saber hacer que tiene que desarrollar el catequista, tiene que tener en cuenta esta formación pedagógica. Como comunicador, el catequista tiene que aprender metodologías. Bueno, pedagógica y metodológica. Tiene que aprender, decíamos, a acompañar. Bueno, estas dos perspectivas, estas dos capacitaciones, tienen que llevarlo a que el catequista sepa cómo desarrollar no solo los contenidos, sino esos contenidos, o determinados contenidos, con estas personas en este contexto particular. Por eso las dimensiones del saber hacer, quisiera detenerme particularmente en un modo que hemos aprendido, o que por lo menos conocemos, del aprendizaje como es el aprendizaje basado en competencias. Para que se den cuenta más rápido, ABC. Pero el aprendizaje basado en competencias, justamente lo que pretende es ayudarnos a adquirir aquellas habilidades que nos hagan más idóneos en el ministerio y en el servicio que cada uno de nosotros presta. La palabra competencias trae algunos ruidos, pero en el directorio es usada esta expresión. Más allá de los ruidos que pueda producir a quienes vienen de distintos ámbitos de la educación, miren, la capacitación del catequista, como la capacitación o la formación del catecúmeno, los tiene que llevar a que aprendamos no solo conocimientos de contenidos, sino también
conocimientos de actitudes, conocimientos de aptitudes. Si ustedes quieren más concretamente, no solo saber que Dios es Padre nuestro, sino también cómo rezarle a Dios, que es nuestro Padre. Cómo vivir la caridad, cómo vivir el mandamiento. No solo decir y sostener que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sino cómo se lo ama a Dios. Esas son competencias que también hay que capacitar. Hoy hemos perdido muchísimas de esas competencias. Piensen ustedes en algo muy simple. Damos por supuesto que las personas saben rezar, por ejemplo, saben rezar el Padre Nuestro, o se saben hacer la señal de la cruz. Bueno, miren, yo no sé ustedes, pero aquellos a quienes me ha tocado a mí capacitar últimamente, no solo catequistas, sino sobre todo los chicos cuando vienen a catequesis, no saben a veces hacerse la señal de la cruz. Porque esta señal de la cruz, que de repente aprendían en su casa, porque la mamá le decía, bueno, a ver, vamos a rezar antes de dormir, y lo ponía a rezar. Era algo que se convertía en un estilo, en una forma de ser, tenía una aptitud, y alguien le decía, che, ¿podés rezar vos? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se ponía a rezar. Esa habilidad para rezar hay que educarla, hay que capacitarla, hay que formarla, hay que saber hacer el ministerio de la catequesis. Y a estas habilidades, a estas ejercitaciones, a esta capacidad para poder desarrollarlo, lo llamamos competencias. Entonces, cuando programamos la capacitación de nuestros catequistas, también tenemos que, si ustedes me permiten, pensar o programar cómo vamos a acompañarlos. Fíjense, acá les pongo un ejemplo. Un catequista, una catequista estudia y repite los temas previstos en un programa. En la medida en que se haya preparado dogmáticamente, que haya aprendido, si ustedes quieren, los saberes bíblico-teológicos, que haya aprendido y tenga conocimiento de las personas, que tenga un conocimiento del contexto social en el que se desarrolla, uno podría decir que este catequista que hizo todos los cursos que tenía que hacer, sabe el tema que está dando, o la charla que está dando, o podría dar. Si además de esto tiene en cuenta los pasos del método catequístico, que de alguna manera reflejan la pedagogía de Dios en la metodología catequística, diríamos que sabe darlo bien, el tema que está dando. Sin embargo, si además de esto acoge a cada uno de los catecúmenos, establece con cada uno o con el grupo en general un vínculo de confianza, si los dispone para el tema que van a abordar, los prepara, perdón, si dialoga con ellos, si escucha sus interrogantes, si les responde con el testimonio de su vida, si promueve y acompaña una respuesta compromiso con todos y cada uno, tal vez se la juzgue como una buena catequista. Pero en el análisis que proponemos deberíamos decir que es una catequista que sabe hacer con competencia, ya que ha puesto en juego varias competencias básicas y otras que son más complejas. Si además esta persona, perdón, tengo que correr acá, ahí está. Si además esta persona ha utilizado recursos variados, juegos, cuentos, videos, tecnología del aprendizaje y del conocimiento, en orden y según el propósito del encuentro que está animando, si ha favorecido la interacción entre los miembros del grupo, si lo ha hecho para que lo hagan de modo autónomo, colaborativo, coordinado, vamos a decir que tiene mejores competencias, que cualifican y mejoran la eficacia de su tarea. Si agregamos que favorece la intervención y facilita la vinculación entre las familias
y con el resto de la comunidad, mucho mejor. Y así podríamos seguir. ¿Ven? No es simplemente dar catequesis, sino cultivar esta serie de habilidades que van a ayudar a que la misión, la tarea, lo que se haga de un modo más eficaz. Llegados a este punto, podemos decir que las competencias cualifican la idoneidad de quienes las adquieren y cultivan, y que en el ámbito de la catequesis mejoran el acto catequético, que siempre es iniciativa de Dios, pero que se vale de mediaciones que favorecen o no la respuesta de aquellos con quienes actúa. Por eso yo les decía recién que tal vez cuando se programa la formación, la capacitación de los catequistas, hay que saber diseñar un árbol de competencias. Este sería un tema para profundizar, que no voy a detenerme ahora. Yo sé que el padre Alejandro le interesa que algún día por ahí abordemos un poco mejor, y me gustaría dejárselo como desafío para que ustedes puedan de alguna manera profundizar y ver cuál sería ese árbol de competencias, cuáles serían esas competencias que tendría que adquirir un catequista para que su tarea como catequista, para que su ministerio como catequista sea cada día más eficaz. No por la eficaz no porque obtenga muy buenos resultados, sino porque lo hace de un modo idóneo. Esa sería mejor la expresión. Finalmente, lo que yo advertiría es que los catequistas, las catequistas participan como catecúmenos o como catequizandos cuando es capaz de preparar los encuentros de catequesis pensando en qué competencias quiere transmitir o quiere formar en aquellos con quienes acompaña o transita el itinerario de catequesis en el que está involucrado. El último de los ámbitos es el último de los puntos que tienen que ver con la formación son los ámbitos de la formación. Y aquí hay, si ustedes quieren, 4 señalizaciones en particular. En primer lugar, la formación catequética de los candidatos al orden. Uno podría decir, ¿pero y por qué plantea esto si estábamos hablando de los catequistas? Miren, por distintos motivos me ha tocado, por la providencia de Dios, acompañar a los catequistas de mi diócesis primero, después seguir acompañándolo de mi diócesis, en otro momento en la Junta Nacional, colaborando en distintas áreas, después como director de la Junta Nacional de Catequesis. Me tocó muchísimas veces acompañar a distintos grupos de catequesis, ¿no? De catequistas. Y miren, hay algo que es muy, muy llamativo. En esto no hay, si ustedes quieren, no hay discordancia. ¿Discordancia se diría? Bueno. Hay una gran coincidencia, ahí está, por la positiva. Y es que somos un problema, particularmente los sacerdotes, cuando tenemos que abordar el tema del acompañamiento de los catequistas, de las catequistas. O porque nos ponemos a enseñar como maestritos, o porque subestimamos a nuestros catequistas, o porque nos consideramos directamente ignorantes y cedemos totalmente el espacio a quienes se ocupan de esto. Entonces se generan un montón de situaciones por las cuales la catequesis termina siendo una propiedad privada de cada catequista por ahí en algún caso, o de un cura en particular, aunque a veces de un obispo. Por eso, si la formación catequética es provocada, acompañada en estos distintos ámbitos, como el de la facultad, donde acuden muchos candidatos al orden, muchos seminaristas, así se los llama
a los seminaristas, candidatos al orden. Bien, si los formamos y si se pretende esta formación catequética, es porque precisamente es necesario que aquellos que algún día van a tener que estar acompañando esa formación básica, diaria, cotidiana, tengan idea de lo que significa la catequesis, lo que significa la tarea evangelizadora. Ya sé, ustedes me van a decir, pero si eso lo sabemos todo, bueno, miren, perdónenme, no lo tomen a mal, pero la catequética también es una ciencia que hay que aprender. No es algo que se improvisa cuando se llega a la parroquia. Es algo que se puede aprender y para lo cual hay que formarse, por respeto a aquellos que de alguna manera ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y aún así, si uno descubriera que la capacitación o la formación de aquellas personas que están ejerciendo el ministerio de la catequesis no son suficientemente adecuados, aún así, para saber acompañar a quienes están ejerciendo ese ministerio, hay que capacitarse también. Luego, el directorio se focaliza en 3 ámbitos que son progresivos. Lo que podríamos llamar los centros para la formación básica, que no es otro sino los centros que de alguna manera colaboren para la formación inicial de los catequistas. Piensen ustedes que el directorio sale antes del motu propio, donde se dice que cada conferencia episcopal deberá pensar un itinerario básico de formación para aquellos catequistas que van a recibir el ministerio de la catequesis. Bueno, los centros para la formación básica serán justamente los que tendrán que desarrollar ese tipo de programas, ese tipo de itinerarios para nuestros catequistas, ¿no? Nuestros catequistas laicos. También tiene que haber centros de especialización. El directorio, una de las riquezas que tiene es si ustedes quieren, el referir a las distintas situaciones personales. Habla de catequesis con niños, catequesis con adolescentes, catequesis con jóvenes, catequesis con adultos, catequesis con y en familia, catequesis con migrantes, catequesis con personas de la tercera edad, y así sucesivamente. Hay un elenco, catequesis con personas que viven en situación de marginación. Hay muchísima catequesis carcelaria, muchísimas especializaciones. Bueno, el catequista tiene que, si va a dedicarse a un área en particular, tiene que formarse especialmente para ese área en la que va a acompañar. Y tienen que haber centros que justamente favorezcan esa formación. Así como también tiene que haber centros de una formación superior, como es el ISCA, del cual el padre Alejandro es rector. Estos centros superiores no son la universidad de la catequesis, sino justamente es superior porque es la etapa de mayor reflexión, es la etapa del catequista que ha tenido experiencia básica, que ha tenido una experiencia especializada porque se ha desarrollado su servicio en distintos ámbitos y ahora puede aportar una reflexión superior. Superior en ese sentido, no en el sentido, si ustedes quieren, soberbio del término, sino superior en el sentido de mayor profundización de los distintos aspectos de la catequética. Con esto podríamos decir, perdonen, vamos a ir. Con esto yo daría por terminado el contexto, en particular, como les decía, ¿no? En estas claves, en estas novedades que ofrece el nuevo directorio, la formación en particular tiene estos acentos. Resumiendo, debe pensarse siempre en la persona del catequista, debe procurarse una formación progresiva,
que tenga en cuenta los contenidos básicos, bíblicos, teológicos, pero también que le ayude a conocer a las personas a quienes va a acompañar y que tenga en cuenta cómo reconocer el contexto social, y debe formarse al catequista para que sepa desarrollar en los distintos estilos de su vida con distintas competencias, y cuanto mayores sean, más rica será, más idónea será su ministerio para poder desarrollar esta catequesis. Espero haber sido claro. Cualquier cosa, si hiciera falta, el próximo miércoles espero poder estar a tiro para, si hubo alguna pregunta o alguna necesidad o alguna interrogante, podamos visualizarlo juntos. Les dejo además esta presentación que ha acompañado. Voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos de nuevo. Voy a dejarles también, esa presentación que acaban de ver en el EVA, ¿no? En la plataforma, para que ustedes puedan a su vez ir y venir por los distintos contenidos de esta presentación. Desde ya, muchísimas gracias. Perdonen si me excedí en los tiempos. Hasta cuando nos volvamos a encontrar, si el Señor nos lo permite. Muchas gracias.